es nuestra matriz. Es simple. Solo vamos a vamos a pasar nuestro algoritmo de multiplicación de matriz por vector en el caso de hacerlo por columnas como combinación lineal. Recuerden que les dije que se lo tenían que aprender de memoria, que la multiplicación de una matriz por un vector se puede ver como una combinación lineal de cierto tipo. En un momento la vamos a recordar. La vamos a programar, por eso es que tengo abierto Octave. De hecho, bueno, perdonen, tengo abierto Octave, pues vamos a trabajar sobre él, vamos a hacer nuestro programa y pues necesitamos recordar cómo es que estaba dada nuestra multiplicación. Primero que nada, recordemos que si yo tenía una matriz A y un vector B, nuestra matriz A, en dado caso, va a estar en n cruz n. Lo hice en el caso de cuadradas porque ya en el siguiente tema vamos a ocupar triangulares superiores y pues nos conviene mejor que sean cuadradas para resolver sistemas de ecuaciones lineales, donde la solución pues es única. Van a ser nuestro caso particular. Nuestro vector, por tanto, debe de pertenecer a Rn. Y lo que debemos de hacer, déjenme borrar aquí. ¿Qué es lo que queríamos? Nuestra matriz A multiplicada por nuestro vector B. Este resulta ser un vector en Rn. Y pues lo que nosotros queremos es ver cómo es cada una de sus entradas. AB en la entrada J. De hecho aquí, si quieren, lo puedo poner de esta manera. Esto es un vector utilizando cada una de estas notaciones. AB en la entrada J, con J variando desde 1 hasta n. Cada entrada J es de la forma, la sumatoria, desde k igual con 1 hasta n. ¿De quién era aquí? Pues aquí es nuestra matriz en la fila j-ésima, se queda fija, pero en la columna k, que es la que va a estar variando, multiplicado por bk. También vimos que el resultado final, si queremos ahorrarnos llegar a esto, vamos a programar esto para compararlo, pero si no queremos estar escribiendo entrada por entrada, A por B resulta ser la sumatoria desde k igual con 1 hasta n. Esto es lo que vimos la clase pasada. ¿De quién? Pues cada uno de los bk's, pero aquí, en lugar de ser toda la matriz, bueno, cada entrada, cada entrada de la matriz solamente va a ser la columna k-ésima. Si esto lo desarrollábamos, esto era una combinación lineal, pues este que está aquí, déjenme ponerlo aquí abajo, este es un número, aquí es B1, aquí sería A asterisco 1, y todo este que está aquí es un vector. Este pertenece a los números reales y cada uno de estos pertenece a Rn. Más Bn por A asterisco n. Así que tenemos estas combinaciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Pues vamos a programar estos dos algoritmos. ¿Cómo lo vamos a hacer? El primero no es realmente de confusión porque solo es un caso particular del algoritmo que ya teníamos de multiplicación de matrices. Solo que en ese caso lo que estoy haciendo es multiplicar
una matriz de tamaño m por n, y b también se puede ver como una matriz de tamaño n por 1. Está bien definido nuestro algoritmo y podríamos usar ese. Vamos a hacerlo en particular. ¿Cómo es que sería? Para nuestro caso, nuestra entrada, ¿qué va a ser? Pues va a ser la matriz A de tamaño m por n y nuestro vector B de tamaño n por 1. Perdón, aquí ya no es una matriz, disculpen. Esto era para nuestro algoritmo anterior. Aquí va a ser un vector en Rn. Nuestra salida va a ser nuevamente un vector que le vamos a llamar C, que es el resultado de A por B y que justamente es un vector de tamaño de Rn. Como prácticamente nuestro algoritmo es tal cual lo hicimos para la multiplicación de matrices, no voy a entrar tanto en detalle. Pero nuestro primer paso, ¿qué es? Pues definir a nuestro vector C. C será igual al vector de ceros en Rn. Entiéndase aquí este como aquel que tiene todas sus entradas ceros. Ya definimos a C. Déjenme ver si lo especifico para el programa. Bueno, no, vamos aquí a hacer así tal cual como lo estoy poniendo y vamos a ver cómo se hace este paso ahorita en programación. Ya lo vimos, pero aquí solamente voy a hacerlo como algoritmo. Formalmente esto que está aquí es definir a C en Rn. Esto en programación requiere dos pasos. Necesitamos saber el tamaño de C para asignárselo a R, que sería este n. Ya lo vamos a ver en marcha directo en Octave. Lo siguiente. Voy a hacer una variable k igual con 1, que va a ser la que me permite recorrer cada entrada de C. Lo siguiente es, si k es menor o igual que 1, ¿qué va a pasar? Pues lo que voy a hacer es que, como esta me va a recorrer cada una de mis entradas de k, voy a hacer otro ciclo, voy a definir otra variable que me va a recorrer esta suma que está aquí. Recuerden que estoy haciendo primero este algoritmo. Necesito una variable que me recorra estas entradas y una variable que me recorra esta sumatoria. Si quieren, para que no haya confusión, lo voy a hacer aquí con J para ir ordenados. Aquí es J. Si se dan cuenta, en mi fórmula, en orden de aparición de izquierda a derecha, sale J, que es la que me recorre las entradas de C, y luego sale K, que es la que me recorre los elementos de la sumatoria. Entonces K es igual a 1, 3, 2. Si K es menor o igual, de hecho aquí es N, disculpen, aquí también es N. ¿Hasta dónde recorro mi J? Mi J se corresponde con este Rn y el K se corresponde con este N. Si K es menor que N, pues ¿qué voy a hacer? Ahora sí, mi CJ va a ser igual al valor que ya tenía anteriormente. Recuerden que estoy haciendo una suma acumulativa. ¿Más quién?
Regreso otra vez a mi fórmula. Y ahora sí va a ser este término, este que tenemos aquí, AJK BK. En este caso va a ser AJK por BK. Ya una vez que hice esto, que es lo siguiente que voy a hacer, pues me pasaré al siguiente sumando. ¿Cómo hago eso? Pues solamente incremento en 1 mi K para pasarme al siguiente sumando e ir acumulando cada uno de los elementos de la sumatoria. Ya cuando acabe, mire a 3, 3 y aquí ahora ya acabé con toda la entrada. Todo esto solo es para hacer la entrada j-ésima del vector C, y entonces aquí lo que voy a hacer ahora es incrementar en 1 mi j para pasarme a la siguiente entrada del vector C. Una vez que acabe, pues ya voy a devolver mi C, que ya lo tengo aquí especificado en la salida. Este es simplemente nuestro algoritmo para hacer multiplicaciones de matrices con vectores. Aquí, ¿cuántos ciclos requerimos? Pues requerimos 2 ciclos, o sea que nuestro algoritmo es de nivel 2. Algoritmo de nivel 2. Aquí comienza un ciclo prácticamente y aquí comienza el otro. O sea que son 2 ciclos anidados, uno tras otro. Vamos a hacer cómo se ve esto programado. Realmente no se diferencia de aquí, pero queremos verlo en funcionamiento. Recuerden que yo estoy utilizando Octave. Me voy aquí a mi carpeta. Déjenme recordar dónde están. Creo que es en esta que hice Pro. Métodos numéricos 2. Sí, miren, aquí está la de multiplicación de matriz por vector. Entonces en esta es en la que voy a trabajar. Me paso al editor. Y entonces voy a crear una función que me va a devolver un vector C. Eso ya lo dijimos desde un inicio. Me regreso a mi algoritmo. Mi salida va a ser C, un vector en Rn. Aquí no le tengo que especificar en Octave que va a ser en Rn aún. Eso lo tengo que hacer en la definición de C. Va a ser igual. Vamos a ponerle multiplicación matriz por vector versión 1. Va a ser nuestra primera versión. Que vamos a pedir de entrada una matriz A y un vector B. Lo tengo en mi algoritmo. De entrada va a ser una matriz A y un vector B. Déjenme de una vez finalizar la función. Y ahora sí. Primero, que nos dice que hagamos nuestro algoritmo. El paso 1 es definir a nuestra C como un vector de Rn. O sea, del mismo tamaño que B. Por lo que necesito el tamaño de B. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, solo por recordar, si yo tenía un vector B igual a ¿quién? Al 0, por ejemplo a este, al 1, 2. Recuerden que los vectores los estamos haciendo como columna, así. O lo pueden hacer directamente poniendo en lugar de coma, poniendo punto y coma. Da el mismo resultado. Yo lo tenía así. Si yo pongo el comando size y le paso como argumento a B, me dice que es de tamaño 2 por 1, porque lo toma como una matriz. Recuerden, aquí también les mencioné eso en la primera hoja, que los vectores, de hecho ya lo borré, no debía haber hecho eso, que el vector B se podía ver como una matriz n por 1. Denme un segundo, yo juraría que no lo había borrado. Aquí está, miren. Aquí lo había puesto. Se puede ver como una matriz n por 1. Así es como trabaja el comando size para cualquier elemento de Octave. Me da siempre su tamaño como matriz, más no como vector. Para vectores, tengo el comando de length.
Length lo que hace es medir ahora sí en cuántas entradas tiene nuestra matriz en general, porque también trabaja como matrices, no tanto como vectores. Tiene dos elementos, sabemos que es un vector y pues no nos da. De hecho, por ejemplo, si yo utilizo definir a b de esta manera, por ejemplo, si yo pongo size b, cambia el tamaño. Como pueden ver, aquí es de tamaño 1, 2, mientras que acá era de tamaño 2, 1. En este caso es una fila, dos columnas, y en este caso son dos filas, una columna. Pero si pongo length, igual me vuelve a devolver 2, porque tiene dos entradas. Por eso esa es la diferencia entre size y length. Así que tenemos que tener cuidado con qué estamos trabajando. Entonces ahora yo lo trabajo a b como un vector, como una columna, y pues length aún así me va a devolver el tamaño correcto que yo quiero. Entonces necesito, perdonen, aquí es así, necesito yo obtener el tamaño de c. Entonces vamos a decir que n es igual a length b. Le pongo punto y coma porque no quiero ver paso a paso cómo se están haciendo las cosas. Yo quiero que nada más me dé el resultado, no me interesa ver por ahorita en qué falla. Y luego c va a ser a zeros de tamaño n por 1. Recuerden que el comando zeros, si era control 1, déjenme recordar aquí con cuál era. Caray, juraría que si era control 1. Denme un segundo. Es control 0, perdón. Entonces, recuerden que el comando zeros requiere de dos parámetros. Si yo solo le pongo uno, por ejemplo, zeros 3. Perdón, le puse 0, zeros 3, me da una matriz de tamaño 3×3. Así que tengo que especificarle el número de columnas. El primer número me dice el número de filas y el segundo número el de columnas. Entonces, aquí quedaría de esta manera, para que quede del mismo tamaño y tipo que b. Si b es un vector, c también tiene que ser un vector, no una fila, un vector. Entonces ya hice mi primer paso. Mi primer paso era definir a c como el vector de ceros. Mi segundo paso ya es comenzar con mis ciclos. Afortunadamente, en Octave puedo empezarlos así. Desde 1 hasta n. De hecho aquí es así. Desde j igual con 1 hasta n, ya no tengo que especificar j igual a 1 y luego ir haciendo la pregunta. Incluso el ciclo for se va a encargar de hacer el incremento que tenemos en el algoritmo como un paso adicional de manera automática. Se encarga de este y de este paso en automático, y de esta comprobación también lo hace en automático, y nosotros pues ya no nos preocupamos por ello. Si yo quisiera verlos tal cual, utilizaría otro ciclo que es el ciclo while. Bueno, ¿qué les parece si el ciclo while lo vemos en el siguiente algoritmo para que se vea tal cual? En este seguimos con el ciclo for. Entonces ahora va a ser recorrer mi suma desde k igual con 1 hasta n. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues mi cj va a ser igual al mismo cj más mi matriz A en la entrada jk multiplicado por b en la entrada k. Aquí lo puse con mayúscula, aquí es con minúscula. Pongo punto y coma porque no quiero ver cada uno de los pasos. Termino mi ciclo y termino mi ciclo para j. Y este sería nuestro algoritmo. Lo guardo. Y ahora aquí
vamos a definir A igual a, déjenme ver, rand, y B era de tamaño 2. El comando rand lo que hace es darme una matriz con entradas aleatorias entre 0 y 1. Por lo que yo, si quisiera aumentar ese rango, por ejemplo, vamos a poner 2 multiplicado por random más 5, por ejemplo. Esta que está aquí me va a dar valores entre 5 y 7. ¿Cómo es que funciona eso? Bueno, esto solamente se los pongo como una nota. Control D. Si ustedes recuerdan, lo pongo en otro color. Si yo tomo X entre 0 y 1, pero por ejemplo quiero, en lugar de que el 0, 1, en mi caso lo quiero de entre el 5 y el 7, pues primero, ¿cuál es la longitud de este intervalo? Realmente es el valor absoluto, menos 5, y esto me da 2. Entonces este tiene longitud 1. Por tanto necesito agrandarlo el doble. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues lo multiplico por 2 a los elementos que yo tome. O bueno, aquí lo voy a hacer un abuso de notación y voy a poner a todo el intervalo. 2 multiplicado por todo el intervalo 0, 1. Este ya me daría como resultado el intervalo 0, 2. Recuerden que la función esta es continua, por lo tanto esta deformación del intervalo 0, 1 en el 0, 2 es de manera continua, incluso es inyectiva, 1 a 1, incluso también es biyectiva, no hay problema. Eso quiere decir que es inyectiva y suprayectiva, y pues ya deformé el 0, 1 en un intervalo de longitud 2. Y ahora yo este intervalo lo quiero pasar al intervalo 5, 7. ¿Cómo hago eso? Pues recorro cada uno de los extremos, los recorro con una función continua hasta el que yo quiero. En este caso solamente tengo que sumar, aquí le tengo que sumar al 0, 2, le tengo que sumar 5. Y ya este me da como resultado lo que tenemos aquí, el 5, 7. De manera que si yo tomo un X en 0, 1 y quiero que vaya a parar al 5, 7, solo hago las operaciones que indiqué aquí. 2 multiplicado por X más 5. Entonces por eso es que estoy poniendo estos de acá. Miren, toma valores entre 5 y 7, siempre de manera aleatoria. Aleatoria hablando en términos de computación, así que no es 100% aleatorio. Pero finge que sí, y ya tengo valores. Entonces ya definí mi matriz A. Mi vector B, ¿qué les parece si igual lo hago de manera aleatoria? Rand 2 por 1. Recuerden que aquí si quiero un vector columna o un vector, tengo que especificar que el número de columnas sea 1. Pero igual, vamos a ponerlo, no tienen que pertenecer al mismo dominio, pero para simplificarnos, lo vamos a hacer así. Y ya me dio dos valores. Ya tengo mi A y también tengo mi B. Ahora yo voy a llamarla a la función que tengo. Mult matbec versión 1 y le voy a pasar mi A y mi B. Y ya me dio la respuesta. Vamos a comprobarla. A multiplicado por B. Y si se dan cuenta, nuestro algoritmo funciona muy bien. Ahora vamos a ver nuestro otro algoritmo. Este era nuestro primer algoritmo. Vamos a ver nuestro siguiente algoritmo. Aquí me lo agregó al final. Sí, perdonen. Aquí.
Ahora sí, ya me lo agrego una tras otra. Nuevamente, nuestro siguiente algoritmo, ¿cómo va a ser? Pues de entrada, que tenemos nuestra matriz A de tamaño n por n y nuestro vector B en Rn. Nuestra salida tampoco cambia. Nuestra salida va a ser el vector C, resultado de hacer la multiplicación de A con B, siendo un vector en Rn. ¿Cuál va a ser nuestro primer paso? Nuevamente va a ser definir a C como el vector 0 en Rn. Aquí no hay ningún cambio. Y ahora, ¿qué nos pide nuestro algoritmo? Bueno, nuestra fórmula. Nuestra fórmula solo nos pide recorrer la suma, ya no nos pide recorrer entrada por entrada. De modo que voy a requerir de una sola variable, vamos a llamar k igual con 1, que me va a recorrer la suma. Hago la misma comprobación y hago al 3.1. ¿Qué voy a hacer? Pues aquí ya no va a quedarme de otra, ya es C directamente, va a ser igual al mismo vector. Recuerden, la naturaleza de este ya es vector, ya no es un número, ya es un vector. Ya lo estoy tratando como vector. Más, ¿quién? El resultado de multiplicar mi B K, multiplicarlo por la columna késima de mi matriz A. Regreso a la fórmula para comprobar. Aquí está, miren, aquí está mi vector BK, mi número BK, mi escalar BK y mi columna AK, A asterisco K, la columna késima de A, que es un vector. Por eso es que está bien definida esta operación aquí. Perdonen, aquí no me di cuenta. Aquí tengo que hacer esto. Así. Ahora sí. Regreso aquí. Esta operación está bien definida. ¿Por qué? Porque este que tengo aquí, se me olvida. Este que tengo aquí es un vector. Esto que tengo aquí es un producto de escalar por vector, aunque es una columna. Una columna, recuerden que es una matriz de tamaño n por 1, pero esto ya dijimos que es Rn. Y al final, por tanto, me resulta un vector. Así que es una suma de vectores. Al final todo esto también es un vector. Por lo que está bien definida nuestra operación. Y entonces lo siguiente que vamos a hacer ya es solamente recorrer nuestro K para pasar al siguiente sumando. Y pues habré acabado. ¿Cuántos ciclos realmente requerí para este algoritmo? Pues solamente uno. Por tanto, este es un algoritmo de nivel 1. Así que ahora vamos a ver cómo es que funciona en Octave. Para eso me regreso aquí. Este era mi primer algoritmo. Voy a crear uno nuevo. Function. Voy a devolver un vector C. A este le vamos a llamar mul mat vec en su versión 2. Nuevamente mi entrada es la matriz A y un vector B. Déjenme terminar de una vez en function. ¿Y qué es lo que voy a estar haciendo?
Primero, necesito nuevamente el tamaño de B para poder definir a C. N va a ser igual length B. Mi matriz, mi resultado, mi vector C, va a ser simplemente ceros de tamaño n por 1. Y luego les dije que en este íbamos a usar el ciclo while para que se viera tal cual nuestro algoritmo. Va a ser k igual con 1. Mientras k sea menor o igual que n, ¿qué va a pasar? Pues lo que vamos a hacer es que nuestro C va a ser igual al mismo C más, aquí déjenme mostrarles algo. Me regreso acá. Voy a definir un vector Z igual, este sí lo quiero uno en específico. Este va a ser un vector. Y vamos a tomar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo escribo 2 multiplicado por el Z? En automático hace la multiplicación entrada por entrada. En Octave esto se hace así, no hay problema. En otros lenguajes de programación, para especificar que la multiplicación es entrada por entrada, cuando no está definida, se le pone un punto aquí y da el mismo resultado. Esto es útil, por ejemplo, cuando se trabaja, puse un Z igual al 1, 2, pero por ejemplo vamos a llamar un F igual al 3, 6, 3, 5. Así, si yo multiplico, por ejemplo, F con Z, así directamente me va a marcar un error, porque no está, la multiplicación no está definida así. Recuerden que tienen que corresponder número de filas, número de columnas de la primera con número de filas de la segunda. Pero sí puedo hacer esto. F punto, así. Esto lo que hace es multiplicar uno a uno las entradas de Z y de F. Afortunadamente, cuando solo trabajamos con escalares no es necesario, pero sí es importante que se vayan acostumbrando a ese de punto asterisco, porque más adelante lo vamos a ocupar, porque reduce bastante nuestro trabajo. Entonces regreso a el que estaba aquí en mi editor. Voy a sumar mi vector C, ¿con quién? Con mi elemento B, K, multiplicado, pero para no perder costumbre, lo voy a poner así, por la columna. Recuerden que aquí en lugar de usar un asterisco se usan dos puntos, K décima de A. Y aquí sí voy a poner, no le voy a poner punto y coma, quiero ver cómo se hace cada paso. E incremento al final a mi K. Y termino. Entonces, como pueden ver, aquí ya solo requiere un ciclo. Aquí no utilizo un ciclo for que se encarga de hacer en automático esta igualación de k igual con 1, esta comparación y este incremento. Aquí lo hice con while, con while, perdón, para que se corresponda directamente con nuestro algoritmo. Afortunadamente utilizamos for para reducir código y pues ya podemos ver cómo funciona. Lo guardo. Recordamos quién es A, recordamos quién es B, no las vuelvo a definir porque quiero comparar el resultado con el que ya tenía. De hecho, miren, también lo recordamos. Aquí está nuestro resultado. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero en lugar de usar la versión 1, voy a usar la versión 2. Y aquí están nuestros pasos. El resultado, pues aquí está. Que le corresponde con el que ya teníamos. Entonces reduje en 1 mi ciclo. Pasé de un algoritmo de nivel 2 a un algoritmo de nivel 1. Entonces aquí es importante que nada más que hayan entendido cómo se hace esto. Solamente esto es un repaso. Lo siguiente que ya vamos a ver va a ser resolver sistemas de ecuaciones lineales
pero para ello necesito entrar con matrices triangulares superiores. El algoritmo para multiplicar matrices con matrices utilizando más adelante se los voy a poner como un ejercicio, realmente no es tan complicado. Si tienen dudas mientras pueden ir preguntando, pensando cómo es que va a ser, para que lo tengan en mente. Y yo así comenzar ya con matrices triangulares superiores y resolución de sistemas de ecuaciones lineales.